Bueno, pues de Nilsson hace llegar el pastor, hace llegar la familia pastoral, hace llegar los saludos a cada uno de vosotros. Ellos están por Lugo y me pidieron que por favor a ver si podía, bueno, me tocaba hoy de todas formas en el cuadrante, pero que hoy pudiéramos compartir y hacer llegar los saludos de él a todos y a cada uno. Amén. Me gustaría que fuéramos a Lucas 4, 16 al 30. Lucas 4, 16 al 30, seguro que nos va a aparecer ahora en la imagen. Y quisiera tener una oración antes de comenzar. Vamos a orar. Amado Padre, te pedimos, Señor, en esta mañana, Padre, que tú abras nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que tú obres, Señor. Atiende, Señor, a nuestro corazón, atiende a nuestra mente, Padre, y, oh Dios, que tu palabra sea revelada a cada uno en esta mañana y que tu Espíritu Santo toque a cada uno. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, y gracias por tu palabra, Padre. Amén. Y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Qué buena palabra. Bueno, la palabra es toda buena. Nos decía Raúl en esta mañana que Jesús no era un profeta más. Es verdad. Jesús era la consumación de toda la profecía. Jesús era digamos que el sumum, por decirlo de alguna manera, ¿no? El que completó absolutamente todo. Dice en el versículo 16, vamos a ir viendo versículo a versículo, dice el versículo 16, que donde se había criado, fijaros, él volvió a donde se había criado, a Nazaret, y entró en el día de reposo, conforme a lo estipulado, conforme a la costumbre de los judíos, a la sinagoga. Fijaros que Jesús empieza a ejercer su ministerio y él entra ¿a qué? A enseñar. Entra a compartir la palabra. Dice que entró, versículo 17, pasamos, y leyó el libro del profeta Isaías. Hay quien dice que
era el libro entero. Fácilmente nosotros tenemos unos cuantos versículos, pero probablemente leyera todo el libro o una grandísima parte del libro. Porque acordaros que según vamos viendo los pasajes, ellos se quedaban, ¿qué? Maravillados. Quiero decir que el pasaje que tenemos nosotros en unos pocos versículos, que todo hubiera tanto acontecimiento en tan poco, es difícil, ¿no? Lo cierto es que él cogió el libro de Isaías, lo desenrolló, lo leyó y leyó donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Fijaros una cosa, Jesús hace una autoproclamación de lo que el libro de Isaías había estado escrito desde los tiempos para que se cumpliera la Escritura. Él es el consumador o la consumación, o consumador y consumación de toda la Escritura. Fijaros que de alguna manera se queda cerrado absolutamente toda profecía. Prácticamente tenemos después ya en el Nuevo Testamento unos libros de profecía y de revelación como es el Apocalipsis, pero el Apocalipsis viene casi a respaldar lo que será un acontecer en la segunda venida, pero lo que es hasta ahí lo conocido y de alguna manera lo conocido para nosotros, porque lo que acontecerá realmente son muchas las cábalas que se han echado y Dios sabrá y Dios lo hará en su tiempo. Él viene a revelarse. ¿A revelarse a quién? En aquel tiempo. A los judíos. Pero nosotros al día de hoy se tiene que revelar también. Él es el ungido de Dios. Fijaros que Él se autoproclama. Esto es algo que va a enfadar a los judíos. En cualquier caso, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es algo muy ostentoso, si os dais cuenta. Él declara que el Espíritu de Dios está sobre él, que Él es el ungido de Dios y que Él es el único que de verdad va a traer la revelación al pueblo, el que va a abrir los ojos de quién, de los ciegos. ¿Y qué ciegos? Físicos y espirituales, ¿verdad? Pregonar la libertad a los cautivos. ¿La libertad a los cautivos a cuáles? A los que están en prisión. Hoy, a día de hoy, podríamos decir que a los que están en adicciones, a los que están enganchados a un montón de enseñanzas, de cosas raras, de sectas, de vicios, bueno, de las redes sociales, que casi no podemos vivir sin ellas. Pero fijaros una cosa, Jesús viene a liberar en ese momento y como algo profético que se materializa en él, y es la gran cantidad de exorcismos que vamos a ver durante todo el Evangelio. Jesús libera a un montón de gente poseída. Sin entrar en espectacularidades ni en cosas morbosas, a veces la posesión tiene un montón de connotaciones y los espíritus inmundos operan de distintas maneras. No tenemos por qué ver solamente la película esta de El Exorcista, como lo pudo haber hecho Hollywood, sino la cantidad de cosas que hay. El otro día veía me enseñó Jani un vídeo acerca de este juez de menores. Igual muchos de vosotros igual lo conocéis por su ejemplaridad, y él habla de una manera clara acerca de los grandes problemas que está ocurriendo en nuestra sociedad. Pero también habla de la cosa positiva que tiene la crisis, porque la crisis parece que todo es negativo, pero él habla acerca de que ahora los padres están más en casa, que ahora le dicen a los hijos que no le pueden dar esto, ni aquello, ni lo otro, porque las limitaciones son grandes, de que tienen tiempo para corregirlos, porque pasan más horas en casa, que hay cosas que han cambiado, que están cambiando. Ojalá todo siga cambiando.
Versículo 19. El año agradable del Señor. ¿Cómo estamos de predicación del año agradable nosotros? ¿Predicamos el año agradable? ¿Compartimos la buena nueva? ¿Estamos dispuestos a quebrantar las cadenas y a vendar los corazones? Fijaros una cosa, tenemos una alabanza preciosa. Amén. Amén. ¿Para quién es la alabanza que hacemos? ¿Para quién? Para el Señor. ¿Y de quién es? ¿Quién la emite? ¿Cada uno de nosotros? Pero todos juntos, hermanos. Cada uno de nosotros, pero todos juntos. Porque si no, bien podemos alabar en nuestra casa. Cuando compartimos la cena del Señor, no somos llamados a comer un trozo de pan y a beber un poquito de vino, de mosto. No, no. Estamos llamados al gran banquete nupcial que un día se producirá con el Señor, al que todos somos invitados. A veces este gesto pequeño, que nos parece dentro de nuestra liturgia una cosa poco sencilla, muy de nosotros, es algo que anuncia algo grande, donde cada uno de nosotros está inscrito. Amén. Enrolló el libro. ¿Sabéis que los judíos en las sinagogas extienden todo un rollo enorme? Bueno, enrollando el libro, y aquí sí que literalmente nos dice todo el libro. Así que podemos suponer que es el libro de Isaías. Seguramente sería un culto largo. Y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Y por qué? ¿Por qué se estaban tan fijos en él? ¿Qué nos dice el versículo 21? Él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Le estaba dando la explicación, estaba haciendo la exégesis de lo que acababa de leer. Y él se proclamaba el ungido. Yo creo que los judíos hasta ahí estaban atónitos, no entendían muy bien qué pasa. ¿Se ha manifestado esta palabra hoy? Jesús tenía buen testimonio, algo muy importante. Si queremos proclamar las buenas nuevas, cuidemos nuestro testimonio. Hermanos, yo a veces me pierdo. Yo a veces no actúo del todo como un hijo de Dios. Y esto no es bueno. Porque esto es una contradicción a la hora de predicar el Evangelio. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: no es este el hijo de José. Las palabras de gracia eran unas palabras que traían, ¿sabéis lo qué? Reconfortaban, traían sanidad. Y fijaros, el hijo de José, ¿sabéis por qué? Porque no pertenecía a la élite, porque era el hijo de un simple carpintero, porque era algo poco importante. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán, cúrate a ti mismo. Tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Fijaros una cosa, porque el versículo 24, que ningún profeta era acepto en su propia tierra. Este era un motivo, no tanto el que fuera un hijo no de la élite, sino que estaba escrito que como Jesús, en este caso, como el consumador profético y el propio profeta de sí mismo al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera, entre comillas, tampoco sería acepto en su tierra. Vamos a ver en el último pasaje que van a querer matarlo. En verdad os digo que muchas viudas, sabéis que Elías, cuando predicó en Sarepta, era un lugar maldito, algo despreciable para cualquier judío. Allí no podría haber una manifestación de Dios, nunca, de ninguna manera. Sin embargo, los milagros Dios los produce, ¿sabéis cómo qué? De la manera que Él quiere, cuando Él quiere. Y el Señor lo hace para dar un testimonio, para respaldar su palabra y para respaldar a aquellos siervos fieles.
Os digo de verdad una cosa, Elías cuando fue a Sarepta, ¿cuántos creéis que él sabía lo que iba a hacer? Yo no creo que él supiera lo que iba a hacer. El Señor lo llevó y él obró. Y a veces él llegó allí en una situación que él no esperaba tampoco. Quiero decirles que nuestras vidas están conducidas por el Señor. Muchas veces nosotros no sabemos muy bien lo que nos está aconteciendo en nuestra vida, a veces hasta cosas negativas, Pero esto puede traer, sin duda no es que pueda traer, es que va a traer, va a obrar para bien, porque el Señor está detrás de todo esto. Y fijaros que en Sarepta, aquella gran hambre lo que hubo en la tierra, que lo llevó a él hasta, de alguna manera, hasta llegar a Sarepta, fue de gran bendición para aquella casa, para aquella familia, para aquella viuda. Fijaros, podemos pasar al 26. Esto va a ser lo que enfade a los judíos. El hecho, ¿sabéis de qué? De que le digan una verdad. ¿Sabéis con qué podemos ver un paralelismo que nos lo va a mostrar Lucas? Lo va a mostrar juntamente con el libro de Hechos, el cual se cree que es el mismo escritor por muchas comparaciones, y es con Esteban. Esteban habla una palabra clara, una palabra fuerte, ¿y esto qué hace? Que se enciendan, ¿quién? Los judíos contra él. ¿Qué nos dice 27? Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Fijaros una cosa, tanto la viuda de Sarepta como Naamán el sirio, ninguno era un hijo del pueblo, ninguno era un israelita. Eran, a los ojos de los fariseos, despreciables. ¿Con quién no se sentarían a comer? Porque un judío, para sentarse a comer o para abrir la puerta de su casa, para darle de comer a alguien, tendría que ser algo muy, muy, muy importante. Algo muy profundo. De hecho, Jesús es acusado de que de comer ¿con quién? Con pecadores y publicanos, con gente despreciable, con los vendidos a los romanos. ¿Qué nos dice el 28? Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira. Estaban ardiendo. El tono se había levantado contra Jesús. Y nos dice el 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Fijaros que no era, el término no es tanto despeñarle. Lo querían llevar y en la ciudad, desde un lugar alto, lo ponían en una zona, no un valle, sino que estaba a tiro de piedra, porque lo que querían y lo que iban a hacer era apedrearlo. Al igual que Esteban. Acordaros que Esteban mira los cielos abiertos y ve la gloria de Dios, porque él proclamó con su voz una palabra viva acerca del Señor y de lo que fueron los tiempos del Señor y de quién era Jesús. Y el 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Fijaros una cosa. Jesús, ¿sabéis lo que está hablando cuando está manifestando el ministerio profético y la consumación profética? Él no está anunciando solamente que va a liberar, sino que va a libertar, que va a salvar. Porque el hecho y el término sanidad y salvación, la traducción era una misma palabra, era la misma palabra en muchos casos. Ahora fijaros una cosa, cuando él anuncia esto, ¿sabéis qué va a ocurrir? Que él lo que está proclamando es también lo que será su fin. Cuando él sale por en medio de ellos, en ese momento, es liberado. Es decir, no va a ser, ahí no lo van a matar. Precisamente, ¿sabéis por qué? Porque no había llegado su hora. Porque el Señor tenía, el Dios Padre tenía el control absolutamente de todo y sabía cómo todo habría de acontecer. Jesús pasó por en medio de ellos y ellos no lo llegaron a ver. Y Jesús pasó por en medio de ellos aún después de la resurrección y tampoco lo llegaron a ver. Hermanos, Jesús está en medio de nosotros. Jesús
nos ha llamado a predicar las buenas nuevas. Nosotros somos los continuadores de esa proclamación. Nosotros ejercemos como profetas. ¿Por qué? Porque proclamamos. Hermano, ¿sabéis cuál era el fin del profeta? No era creído en su propia casa. Muchos acababan siendo muertos, apedreados. No era casualidad lo que a Jesús le podía haber acontecido. Y muchos de nosotros seremos despreciados por los nuestros. Yo me enfado cuando veo lo que está ocurriendo en Siria, lo que ocurre con el Estado Islámico, lo que ocurre con todas estas cosas que estamos viendo en Oriente Medio. Pero ¿sabéis una cosa? Y digo yo, pero Occidente, un Occidente cristiano, el que tiene el buen armamento, los norteamericanos, que no podamos hacer nada, ¿pero qué pasa? ¿Cómo es? ¿Sabéis qué os digo? Que estas cosas tienen que acontecer. Y la sangre de los mártires, porque ¿sabéis qué significa mártir, verdad? Testigo, el que proclama. Para un griego, cuando Jesús decía el que da testimonio, estaba diciendo el que está dispuesto a morir por lo que cree y por lo que dice. Hermanos, muchos de nosotros nos tocará pasar por sufrimiento. Y muchos seguramente estaremos pasando ya por sufrimiento. Pero os digo una cosa, Jesús tiene el control de todo. El Señor tiene el control absolutamente de todo. Confiemos en Él y permitamos que se haga su voluntad en nosotros. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que ella es más cortante que espada de dos filos, Padre. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a vivir como comunidad, a vivir como fieles espejos que reflejen tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar el año agradable del Señor. Y Padre, saca de nosotros toda ira, Señor. Saca de nosotros toda maledicencia. Saca de nosotros toda murmuración, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser luz. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Señor, por tu Hijo Jesucristo, por haber muerto en aquella cruz. Y gracias, Señor, porque tu sangre es la que nos unge, es la que nos ha libertado y es la que nos da toda autoridad para abrir, para cerrar y para proclamar el año agradable del Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Alabado seas. En el nombre de Jesús. Amén.